Vamos a continuar con el panel La brecha digital, perspectiva Brasil y México, presentado por Dina Santana Santos, quien es miembro del capítulo Brasil y Colombia de Internet Society. Licenciada en Comercio Exterior, magíster en Administración Pública y Técnica de Internet para Computadoras. También nos acompañará Alejandro Carlos Baltasar Ruiz, estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad de las Américas de Puebla, miembro del programa de honores de la misma institución con la tesis de SCAT, Derecho a la Tecnología como Derecho Humano. Adicional a él, también estará Alma Romero Casales, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Propiedad Intelectual orientada a la innovación por la Universidad de San Andrés y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Fundadora y coordinadora del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México. Ha colaborado en temas de derecho de autor en la Filmoteca de la UNAM. En el sector privado ha apoyado a diversas pymes mexicanas en la gestión de derechos de propiedad intelectual y en aspectos relacionados con derecho de las TICs. Actualmente, funge como asesora de la Oficina de Abogados General del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en temas relacionados con derecho en el ámbito digital. Muchas gracias a los ponentes que hoy nos acompañan de forma virtual y el escenario es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Parece que nuestra moderadora está teniendo un poco de problemas de conexión, pero me permito primero que nada, presentar a mi compañera Dina Santamaría, que va a exponer un poco las perspectivas de Brasil, también un poco enfocado en este aspecto de género también. Entonces, Dina, si puedes arrancar, por favor. Creo que no te escuchas, Dina. Voy a sacar los audífonos. Sí, ahora me escucha. Sí, ya, perfecto. Bueno, no sé, en el auditorio, ¿todo bien? Bueno, Esperemos que sí. supongo que sí, sí, esperemos. Voy a compartir mi pantalla y primero que todo, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí se Ah, escucha. se ve mi pantalla, mi presentación, ¿cierto? También. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, gracias por los paneles que han estado presentando en la tarde de hoy. Muy, muy buenos. Y quisiera hablar un poco sobre la brecha digital de género en el análisis, en un análisis en el contexto brasileño. Quisiera empezar eh, recordando una pregunta que fue hecha en el panel anterior sobre el poder de la mujer en el mundo digital, en que una compañera que está ahí presencialmente ha preguntado cómo mejorar, ¿cierto? A que las mujeres se sientan más, no se sientan, mejor dicho, constrangidas en el entorno digital, así como cómo podemos enfrentar el discurso de odio en las redes sociales, que son puntos que van a ser abordados, ¿cierto? Comentados en el espejo de este panel y que hablan y, pues, de la brecha digital. Quisiera empezar preguntando a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros que estamos acá hemos durante, no sé, la universidad o durante nuestro entorno de educación, en la escuela, hemos estado en paneles que hablan sobre el tema de brecha digital de género o que de pronto incentiva que las mujeres estén involucradas en las carreras de STEAM, de ingeniería, de tecnología? Personalmente yo nunca he estado. Entonces, yo creo que y vamos a hablar un poco de eso también a la continuación de este panel. Es necesario esos momentos de esos paneles. Entonces, nosotros que estamos acá, yo, es un honor estar participando y que podamos después mover lo que hemos aprendido y que vamos a aprender a los demás, ¿cierto?
Entonces, quisiera empezar comentando un poco sobre lo que es la brecha digital, ¿cierto? Hoy en día hay muchas formas de definir lo que es. Yo puse acá una definición desde Internet Society que dice que la brecha digital es la diferencia entre las personas que tienen acceso a Internet y las que no, ¿cierto? Pero no es tan simple porque esa brecha digital tiene muchas aristas y factores como la accesibilidad, la asequibilidad, la calidad y la relevancia. Tiene que ver mucho con los factores que vamos a ver a continuación. Hablando un poco del contexto mundial, en el contexto mundial tenemos acá una información de reporte de 2021 desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se estima que en el año de 2021, 37 de la población mundial, o sea, esos 2.900 millones de personas, todavía nunca han utilizado Internet, ¿cierto? Y de esos, 96% viven en países de desarrollo. Y ahora ya en la parte positiva de los usuarios que están conectados, que es la cifra de 4.900 millones de personas. De esos, las mujeres representan 57%, mientras que los hombres ya son esos 62%. Entonces es algo que vamos a ver. En 2022 ya tenemos ahí la información que una estimación de que 417 millones de personas en los países menos desarrollados, de esos reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, esas personas no tenían aún acceso a Internet en 2022, o sea, correspondían a 36% de la población de los países menos desarrollados que se utilizaron en el reporte. Y de esas personas, 720 millones que no tienen acceso representan 27% de la población mundial sin conexión. Entonces, es una reflexión que podemos hacer de eso de 2022, o sea, muy recién. Y acá tenemos al lado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Para 2030 y que tenemos que trabajar en esos datos que son bastante preocupantes, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la representación gráfica de los 36% de la población aumentado de los países menos desarrollados que representan acá ese listajecito de abajo, que está muy en contra, muy disparejo con las personas en el mundo que están conectados. Entonces, de estos podemos ver que 43% de los hombres en los países menos desarrollados estaban online frente al 28% de las mujeres. O sea, necesitamos, claro, una atención a la brecha digital en un contexto mundial, pero vemos que la situación en los países menos desarrollados es más crítico, al menos en los datos recién que tenemos. Quise también acá traer algunos puntos de ese reporte de la Unión de las Naciones Unidas, Women, ¿cierto? Que refleja que las mujeres ocupan apenas 2 de cada 10 trabajos en el área de STEAM. También representan apenas 16,5% de los inventores asociados a una patente. Ese porcentaje involucra a todos las carreras, no solo de STEAM. Entre los empleos ofertados, ¿no? Pues, que tenemos en las empresas de tecnología, acá fue usada, por ejemplo, Amazon, Google. Las mujeres representan apenas un 33% de la fuerza laboral en esas grandes corporaciones. Y lo que representa que, desafortunadamente, la exclusión de mujeres en este medio profesional
ha contribuido para un recorte de $1 billón en Producto Interno Bruto de los países de ingresos bajos y medios en el mundo. O sea, la brecha digital involucra no solo el contexto, ¿cierto?, del desarrollo, del contexto humano, por así decir, sino que también económico y toda la esfera global. Eh, ya pasando un poco para la parte de Brasil, ¿cierto? Vemos acá que Brasil es el séptimo país con más población en el mundo, y de esos 51,48% son mujeres, o sea, hay más mujeres en Brasil que hombres. Eh, y también podemos ver, desde un reporte de Nick BR, que el 90% de la población brasileña tiene acceso a Internet. Ese acceso es que tiene la infraestructura de recibir Internet en sus domicilios. Y aunque el 47% de todos los trabajadores brasileños sean mujeres, ya que vimos que hay más mujeres en Brasil que hombres, apenas 24% trabajan en carreras STEAM. Eh, Eso es un punto crítico, ya que tenemos 156 millones de usuarios conectados a Internet en Brasil, y que se podría usar ese potencial involucrando a las mujeres en carreras tecnológicas, ¿cierto? Y esos datos no solo aplican para Brasil de preocupación, también vimos acá que el Instituto Internacional para Educación Superior en América Latina, el Caribe de la UNESCO, señala que solo 30% de los investigadores universitarios son mujeres. Y acá podemos ver una representación de esos países de América Latina, donde las mujeres son investigadoras. Ese es un reporte más reciente de 2019 de la UNESCO. Y demuestra que Brasil aún, claro, configura, como vimos, menos del 50% de las mujeres que están involucradas en investigaciones. Pero aunque sea un número muy bajo, aún es, entre comillas, mejor que gran mayoría de los países que acá representan menos aún el porcentaje de mujeres involucradas en contextos de investigación en universidades. Eh, en Brasil, todos los años, el Ministerio de la Educación, junto con el Ministerio de Tecnología, hace un control, por así decirlo, de educación superior en el país. Esos datos, que son de 2022, 2022, perdón, demuestra que el número de personas que han concluido el enseño superior en Brasil es un número significante, es cierto, pero que podemos ver eh, en los sectores de ingeniería, computación, tecnologías, las mujeres representan menos de la mitad de las personas que concluyeron los cursos. Y un dato que podemos poner atención acá es que apenas 15% de todas las personas que han concluido cursos de grado en Brasil en tecnología, apenas 15% son mujeres. Eh, También acá en Brasil, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es donde todos los investigadores tienen que hacer una suscripción, como LinkedIn. Acá tenemos que hacer esa suscripción. Entonces, levantaron y expusieron el dato que las mujeres representan el 43,7% de los investigadores en el país. Pero que aunque la investigación es un punto importante para las que quieren un doctorado, un postdoctorado o la vida en medio universitario. Aún es muy bajo el número de mujeres de liderazgo, investigación o como profesores de enseñanza universitario acá en el país. Entonces, acá tenemos algunos reportes desde el año 2019, y entre otros, que representan también la brecha digital en el medio de las empresas, que demuestra que hay, como comentaba en el inicio, las empresas que
tienen esa visión para que de vacantes, que acá se llama vacantes afirmativas, que buscan que más mujeres estén involucradas, tienen una probabilidad de 58% de lograr resultados financieros superiores al promedio de las empresas que no las tienen en puestos de liderazgo. O sea, un factor positivo, ya que hay tantas afuera, ¿por qué no traer? Y eso fue un dato levantado por el gobierno de Brasil. Y acá también las mujeres todavía ocupan 37,4% de los puestos directivos y reciben solo el 77,7% de los ingresos en comparación con los hombres. También es un dato que la diferencia salarial entre hombres y mujeres alcanzó el 22% a finales de 2022. O sea, tenemos que recordar que esos datos son muy recién y que tenemos la agenda, los objetivos de desarrollo para 2030. Entonces, ese es un dato muy reciente, que significa que una mujer brasileña recibe en promedio el 78% del salario de un hombre. Acá también tenemos datos desde el reporte de FinTech Diversity Gender, que sale, el más recién es de 2021, que demuestra que acá el porcentaje de empresas que fundadas por mujeres es un porcentaje muy, muy bajo. Y tenemos un ejemplo de Corea del Sur. A partir de los años 1960 empezó a promocionar la educación tecnológica, la educación, todas las áreas para mujeres, y eso generó desarrollo económico, humano, de todas las áreas en el país. Entonces, lo que vemos acá es un dato bastante grave, ya que, por ejemplo, en Latinoamérica solo 6% de las empresas de tecnología son fundadas por mujeres. Eh, Acá es un punto que podemos ver también que se podía mejorar, por ejemplo, en Brasil, con la implementación de más mujeres en el área digital, es que en Brasil se exportó 2,7 mil millones en servicios de tecnología de información, pero se necesitó importar 5,600 millones de dólares, generando un déficit de 2,900 millones de dólares. O sea, Brasil tiene muy poco capital social de tecnología, y tenemos que traer de afuera tecnología teniendo tanto potencial acá, tantas mujeres que podrían estar involucradas en un área STEAM. Y acá entramos en las barreras digitales de las mujeres de STEAM, que fue muy compartido acá con los compañeros que estuvieron en los otros paneles. Podemos ver que los estereotipos son bastante evidentes, ya que los estereotipos vienen, por ejemplo, de la familia, desde de personas que, como comenté en el inicio, no es algo que se comparte. Y yo sé que voy a pasar acá con las personas, las mujeres que están acá escuchando, las mujeres que están acá en ese panel, que muchas veces, por ejemplo, yo iba a física, yo pasé en el grado para física, pero mi familia dijo, no, ¿por qué no vas a administración? Entonces, uno no ve con maldad porque es como está el estereotipo, ¿cierto? Eh, y también, desafortunadamente, vemos los casos de acoso sexual, que según también datos de la ONU de 2022, durante la pandemia, los casos de reporte de acoso sexual en los medios digitales crecieron bastante. Y desafortunadamente vemos que en Brasil y México, que son dos países que según las cifras hay más feminicidio, más es la problemática de la violencia contra la mujer, las mujeres experimentan más chances de no entrar en la área STEAM por el miedo de violencia de género, y eso pasa, claro, en todos los países del mundo. Y para evitar que esos tipos de barreras pasen,
¿cierto? El gobierno brasileño en el año de 2023, este año, el inicio del mes, pues promovió la Política Nacional de Educación Digital, que establece la inclusión digital para chicas en la educación, pero también en políticas públicas, promocionando eh, proyectos y actividades que se puedan desarrollar no solo con chicas, sino que también con familiares y amigos, entornos sociales. También está proyectos como Meninas Digitais, que es como Chicas Digitales, que es un programa desde la Sociedad Brasileña de Computación, promoviendo que más personas puedan entrar en esa área. También el Instituto de Ingeniería de la Mujer, que promociona dentro de las universidades grupos de personas y panelistas que quieran hacer actividades externas pues al entorno universitario para personas que quieran aprender más sobre la igualdad en sectores que son actualmente tenidos como el estereotipo de masculino. Y ya para romper esa barrera, también podemos ver proyectos ah, internacionales, perdón, como el llamado de CEPAL para cerrar la brecha digital de género, promocionando varias actividades que puedan eh, hablar de este tema. También está Internet Society, que tiene bastantes grupos que puedan, como lo que estamos viendo acá, ¿cierto? También está, por ejemplo, la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, que promociona becas para quienes quieran estudiar. Y acá tenemos algo que podemos, quien quiera ver después de ese panel, después de este evento, eh, la UNESCO promociona todos los años también y este año va a promocionar el Global Gender Gap Report, que demuestra que el tiempo estimado para eliminar la desigualdad de género en el mundo es de 131 años y en Brasil es de 95. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para disminuir ese tiempo estimado, para que la desigualdad de género no sea tan evidente, ¿cierto? O que sea más evidente, o sea, que las personas puedan reconocer o puedan eh, ser más activas en hablar sobre eso. Eh, y otra cosa, voy a regresar un poco acá, como vemos aquí, de, de entornos internacionales y comentando también lo que fue preguntado en el panel que que inicié la ponencia hablando. ¿Qué se puede hacer, cierto, para que las mujeres se sientan menos constrangidas en entornos digitales y que también ayuda a disminuir la brecha? Son las mentorías. Quien quiera también, que tenga la curiosidad, pueden buscar en internet mentorías para mujeres. Hay bastantes proyectos y programas donde chicas puedan tener una mentora, una persona que les pueda comentar profesionalmente, en fin, y pueda ayudar a que más personas, a más mujeres estén en el STEAM y no tengan miedo a las barreras impuestas actualmente. Muchísimas gracias. Perfecto, Dina. Muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo verte de nuevo. Y un gustazo escuchar lo que tienes que decir. Realmente es, pues muy ilustrativo, sobre todo, bueno, Brasil siendo un país tan grande y un país tan, económicamente importante, ¿no? En la región. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy Alejandro Baltazar. Yo voy a exponer, la perspectiva de México y desde una arista un poco más jurídica, un poco más, técnica, si lo quieren ver de alguna manera. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Ok, ¿pueden ver la presentación? Creo que sí. Bueno, yo soy Alejandro Baltazar. Y bueno, para hablar un poco de la brecha digital, ¿no?
de este fenómeno, entendido como fenómeno tecnosocial. Eh, Tenemos que ver primero dónde estamos parados. Yo creo que lo primero es evidenciar o reconocer que estamos en una sociedad constantemente que se encuentra constantemente en desarrollo y constantemente en disrupción tecnológica, ¿no? Según la teoría de cambio social de Ogburn, o sea, él explica un fenómeno que se llama cultural lag o retraso cultural, en el que divide en dos la cultura, ¿no? La cultura material y la cultura inmaterial. La cultura material siendo el aspecto de infraestructura en el que se desenvuelve una sociedad y el aspecto inmaterial, la supraestructura, según teoría marxista, por ejemplo, o en general ideologías que acompañan el desarrollo social y en contraposición con la infraestructura, los avances tecnológicos, que al final de cuentas uno va formando al otro, pero lo que sostiene el autor Ogburn es que cuando la cultura material empieza a rebasar a la inmaterial, crea este cultural lag que se traduce en una vulnerabilidad pues a la población en general y bueno, también se traduce en una obligación tácita de la cultura inmaterial para adaptarse, ¿no? Que es esta carrera infinita que tenemos nosotros los abogados o los estudiantes de derecho, este, incluso, por ejemplo, los reguladores, todos los poderes legislativos en que, bueno, pues tal vez no, o sea, nunca hubo reglamentos de tránsito antes de que hubiera carros, ¿no? Entonces, definitivamente se vuelve muy difícil para el regulador adivinar el futuro y ver qué cosa va a pasar, ¿no? La solución es regular en base de principios, pero eso lo vamos a ver ahorita. Es, bueno, en lo personal, la separación de cultura de material y inmaterial me pareció muy buena. Si nos regresamos a la fuente es de 1923. Entonces, bueno, definitivamente creo que necesitaba una actualización. Entonces, considerando al aspecto material e inmaterial de la cultura como un espectro, o sea que hay cosas que dentro de la cultura se desarrollan de forma material y de forma inmaterial, pero no de forma binaria, ¿no? Sino que unas son parcialmente materiales y otras son parcialmente inmateriales, etcétera, etcétera. La tecnología podría considerarse como material, pero empieza a hacer ruido porque por el concepto del ciberespacio. El ciberespacio, podrías argumentar, sí, claro, hay una representación física del ciberespacio que es el servidor y demás, ¿no? Sin embargo, pues la mayoría del valor que tiene el Internet son las interacciones sociales que se dan y eso tiene un componente hasta cierto punto metafísico, por eso no es totalmente material. Y bueno, en este otro modelo bueno, lo que estoy proponiendo es que hay un ojo de la ley, por así decirlo, un marco jurídico que tiene que estar siempre a la vanguardia para poder regresar estos fenómenos que escapan del mismo a un espacio donde se les puede regular, donde se puede reducir un riesgo sistémico en general de la sociedad, para que haya cierta estabilidad, porque al final de cuentas esa estabilidad permite que se tutelen derechos, que haya un Estado de Derecho incluso. Entonces, al final es muy importante que no todo, pero las cosas que más tienen impacto social puedan estar en este ojo de la ley, por decirlo de alguna manera. Perdón, ay, una disculpa. Ahora, otro concepto importante es el de los DESCA. Los DESCA se agrupan en sí mismos porque, bueno, los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se mantienen en una misma clasificación porque tienen que ver con la calidad de vida de los gobernados, ¿no? Entonces, incluso antes se les llamó como derechos de segunda generación. Sin embargo, la propia literatura, la propia doctrina fue, demeritando esa división porque pareciera que los de primera generación, los civiles y políticos, fueran mejores, ¿no? O que los de segunda generación, cuando en realidad están totalmente entrelazados.
En este sentido, los DESCA tienen un contexto que le preocupa el paso, el paso agigantado de la infraestructura social. Y entonces, por ejemplo, lo podemos ver en el contexto COVID. En México hubo cifras distópicas en cuanto a la deserción escolar por motivos de no tener infraestructura tecnológica suficiente. Nos referimos con tecnología, a veces se cae en el error de suponer digitalización. Sin embargo, muchas veces tenemos que remitirnos hasta la luz eléctrica para empezar a discernir entre el grado de discriminación o marginación tecnológica que está aconteciendo, ¿no? Entonces, y como sociedad en la cuarta revolución industrial no podemos aislar el elemento de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales con derechos a acceso a la tecnología, ciberseguridad, protección de datos personales, todos estos derechos que ya se han abordado por mis compañeros en paneles anteriores, y por lo tanto se necesita o sea, bueno, se necesita hacer un marco jurídico más resiliente y ágil en este sentido. Eh, Como base tenemos el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es lo que empieza a dar una base para los derechos económicos, sociales y culturales, que después en el sistema interamericano adicionamos el derecho al medio ambiente sano, argumentando que existe una interdependencia entre elementos como derecho a la salud y derecho a un medio ambiente sano. Y asimismo también el derecho a un medio ambiente sano eh, se divide en una connotación subjetiva y colectiva, ¿no? Esto quiere decir que la infraestructura que permite tener un medio ambiente sano impacta de forma colectiva la esfera jurídica de un individuo, o sea, en los derechos de alguien, y subjetiva, por ejemplo, si tú vives al lado de un río y están contaminando ese río, te va a afectar de forma personal, bueno, independientemente de que colectivamente la contaminación de ese río afecta a una ciudad, ¿no? Esto sienta un precedente muy interesante para poder admitir o incorporar el derecho a la tecnología, y hablo de derecho a la tecnología, no por un tema de confusión, que sean derechos digitales, sino que la idea es tener un derecho lo suficientemente abstracto a la tecnología para que se pueda adaptar a lo que venga después de una digitalización, por ejemplo. Entonces, en este sentido, ya podemos sentar unas bases, un precedente para adicionar derechos a esta clasificación dependiendo de lo que realmente se necesite, derivado de un contexto real, un contexto social real, económico y demás, ¿no? Ahora, para codificar este derecho, la propuesta bueno, hice en mi trabajo de tesis mencionado al inicio, fue primero, como todo DESCA, como toda teoría de los DESCA, se necesita primero delimitar un núcleo fundamental que supone obligaciones de carácter inmediato para el Estado. Aquí encontramos, por ejemplo, el derecho al acceso a la tecnología y un principio de cronología y vigencia. ¿A qué nos referimos con cronología y vigencia? Este es un principio que primero, la tecnología más primitiva por lo general se remite a necesidades más básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan importante será tener una impresora 3D cuando no se tiene una lavadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, este orden de priorización se baja al núcleo fundamental porque entonces la campaña de inclusión digital no puede ser ajena a estas necesidades sociales y estas necesidades que se fueron dando cronológicamente y que por lo tanto suponer que no hay, que hay exclusión tecnológica desde la base, supondría también que hay exclusión tecnológica en los avances posteriores, derivado de las condiciones de marginación que estas categorías sospechosas o poblaciones vulnerables sufren día con día. El nivel secundario programático es un nivel que pudiera, todos los derechos de ESCA tienen cierto grado de no inmediatez, por decirlo de una manera, o sea, que no de la nada puedes exigir que un estado en vías de desarrollo tenga
instalaciones médicas de punta de lanza, porque es materialmente imposible. Entonces, en este sentido aquí, en mi opinión, igual podemos discutirlo en la etapa de preguntas, aquí hay dos tipos de derechos. Los derechos en el mundo material con una expresión digital, o sea, acciones que ocurren en un ciberespacio y que tienen repercusiones en el mundo material y bueno, y los bienes jurídicos tutelados que puedan incluirse en todas estas interacciones, derechos económicos, por ejemplo, inclusión financiera con los avances de las tecnologías fintech y bueno, sus ventajas en cuanto a la penetración bancaria, por ejemplo, podría ser una implicación, y derechos originarios del ciberespacio, que aquí están datos personales, ciberseguridad y todas estas cuestiones que a veces habrá que ver en qué casos se vuelven de orden prioritario, ¿no? Pero así en abstracto, así es la propuesta. Y bueno, en una dimensión todavía más alejada, los principios de no regresividad, ¿cómo vamos a proteger el avance tecnológico desde los principios y desde los valores que le interesan, que son socialmente necesarios para proteger, para que no haya más desigualdades derivadas del crecimiento tecnológico? Eh, por ejemplo, una criminalización de la obsolescencia programada, por ejemplo, que posteriormente vamos a ver cuál es el impacto económico que tienen ese tipo de fenómenos. Bueno, ahorita lo vamos a ver, perdón. Y bueno, aquí les traigo unos datos que, bueno, ahí está. Unos datos que son el incremento de usuarios de smartphones en México, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, en algún momento en la fuente que consulté, el 23 todavía era parte de una proyección porque no se llegaba al año, ¿no? No se llevaba a acabar este periodo, pero podemos ver que las partes amarillas de las gráficas representan a la pandemia, ¿no? Por COVID. Eh, la necesidad de una inclusión digital, de un Internet, de conectividad casi total en el mundo, ya se había reconocido anteriormente. La pandemia por COVID-19 solamente vino a agravar las cosas y a evidenciar la necesidad que se tiene de una infraestructura pública de este tipo de tecnología, porque impacta directamente en la esfera jurídica del ciudadano. Esta gráfica, la lineal, es interesante porque aquí estamos hablando del crecimiento. Si podemos ver aquí, por ejemplo, una persona que estaba excluida en 2019, siguió excluida en 2021 porque no hubo manera de que esa persona se recuperara de alguna u otra manera o ahorrara lo suficiente, considerando una persona que desfavorecida económicamente, que gana salario mínimo, etcétera, que de por sí el salario mínimo no cubre en México el costo de la canasta básica. Entonces, si nosotros estamos hablando que hubo un incremento de usuarios y no hubo un incremento de salario, obviamente alguien, o sea, las personas dejaron de gastar cuestiones de canasta básica para comprarse el celular y subsanar esa necesidad. Y posteriormente también tenemos el gasto nominal, o sea, a pesar de que hubo, o sea, primero hubo más usuarios y aumentó el precio, esto tiene lógica, obviamente, en un esquema de oferta y demanda, ¿no? Hay más demanda, encarecemos el producto y punto, ¿no? Pareciera algo completamente normal y lógico. Sin embargo, esto tiene repercusiones a nivel, en el punto de vista de la pobreza y el acceso a la tecnología también. Los datos anteriores no son positivos para nada. Y aquí me gustaría introducir el concepto de trampa de pobreza. El concepto de trampa de pobreza se, este, se desarrolla en un libro que se llama Repensar la pobreza, y habla de un círculo vicioso en el que una persona nunca gana lo suficiente para vivir, entonces en deuda, y entonces para el otro tampoco ganaba lo suficiente, o cuando empieza a ganar suficiente, esta deuda se la come, y entonces de alguna u otra forma nunca sale de la pobreza. Y esto es totalmente grave, por ejemplo, en aspectos en los que, bueno, si antes podías sobrevivir sin celular, ahora ya no, con la pandemia ya no. Entonces, si antes podías tener un celular lento,
pues ahora ya no, porque tu trabajo va a requerir otras cosas. O si antes tenías un celular, ahora necesitas una compu también, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en el contexto COVID y también con las repercusiones que tuvo el COVID en temas de teletrabajo. Digo, no es que esté totalmente democratizado y que sea un problema, pero puede llegar a hacerlo. Ahora, recordemos, como sabemos aquí, tanto Brasil como México y Colombia son, bueno, son jurisdicciones que reconocen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución 1 de 2020 reconoce una obligación reforzada en cuanto a la protección de derechos humanos y aún así hay falta de políticas públicas. Entonces, como que pareciera que no se atendió a esa obligación y que por lo tanto debería haber evidencia suficiente de más violaciones a derechos humanos en este sentido, creando así nuevas desigualdades, que es un poco el tema que tocábamos al inicio. Y bueno, adentrándonos un poco al aspecto constitucional de la tecnología en México, el derecho al acceso a la tecnología está reconocido en el artículo 6. El artículo 6 está codificado de una manera en la que parece que el acceso a Internet, la conectividad, solamente es un instrumento para el ejercicio de el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Esto, pues, está muy alejado de la realidad desde la invención de Internet de las cosas, ¿no? En la que la tecnología tiene repercusiones materiales y por eso la propuesta es pasar el derecho al acceso a la tecnología al artículo cuarto de la Constitución mexicana, que reconoce precisamente derechos como de igualdad económica, acceso a programas sociales, cuestiones que están relacionadas específicamente con los DESCA. Eh, y bueno, totalmente esto debería derivar de la obligación constitucional y de una justiciabilidad, de una exigibilidad por parte de la sociedad que debería poder exigirse, ¿no? Esto tomando en cuenta el caso Pabellón 13, que es un caso en el que una institución de salud no tiene dinero para construir un pabellón para aislar a enfermos con VIH y SIDA de todos los demás enfermos de enfermedades respiratorias. Recordemos que el VIH-SIDA pues, es una enfermedad que que impacta en el sistema inmunológico y por lo tanto están en una condición de vulnerabilidad especial. Y a lo que se llega al final de este caso es que el presupuesto no es excusa para violentar derechos humanos. Esto quiere decir que a pesar de que no te alcance o de que no puedas comprobar, o sea, tienes que comprobar la ausencia de presupuesto muy meticulosamente y si no, de todos modos, la justificación es tú tienes acceso a instituciones monetarias internacionales, financieras internacionales, y con eso deberías poder tutelar el derecho que es tu obligación tutelar. En este sentido, también abordando un poco el tema de Corte Interamericana, tenemos varios casos, por ejemplo, Niños de la Calle contra Guatemala, que habla de un derecho a la vida extendido, interpretaciones extendidas de este derecho, que se refiere a que, a ver, el derecho a la vida no significa derecho a no morirse, ¿no? El derecho a la vida es un derecho a tener una vida digna y una vida plena. El alcance extensivo también se aplica en el derecho a la alimentación, en el caso LACA, CONCAT, perdón, contra Argentina, que igual no es un derecho a no tener hambre. Y la exigibilidad del cumplimiento inmediato del núcleo esencial está evidenciada en Lagos del Campo contra Perú. Entonces, tomando un caso que te obliga a cumplir con el núcleo fundamental de forma inmediata y los derechos de forma extensiva a esta interpretación totalmente pro persona, deberíamos poder hilar argumentativamente el derecho de la tecnología y la brecha tecnológica como un supuesto de violación de derechos humanos sin lugar a duda. Ahora, ¿cuál es el problema en abordar Corte Interamericana? Que bueno, hay jurisdicciones que la reconocen como vinculante y jurisdicciones que no. En el caso de México sí lo hacen, la siguiente jurisprudencia, en la que básicamente no es para que la lean, obviamente, es nada más para decir que es vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tengo entendido que en Colombia no es vinculante, solo es consultiva.
corríjanme si estoy mal al final. De todos modos, pues bueno, esta es la perspectiva mexicana. Habría que ver el reto para los escuchas de Colombia, y que me gustaría también, así como mencionó el panel anterior, de forma propositiva, ¿no? Es encontrar recursos que permitan hilar este argumento. Si bien hay una cuestión consultiva o orientativa con la Corte Interamericana, habría que ver qué precedentes en Colombia reconocen, por ejemplo, derecho a acceso a luz eléctrica, ¿no? En México tenemos precedentes, bueno, más bien tesis aisladas en ese sentido. Entonces, es cuestión de ir explorando y hacer este ejercicio jurídico en diferentes jurisdicciones. Asimismo, también tenemos esta otra tesis aislada que refuerza la idea que antes habíamos mencionado del caso Pabellón 13 sobre la carencia presupuestaria como excusa, ¿no? Que ya ha quedado desmantelada completamente, entonces de alguna u otra manera ya el Estado no tiene la excusa de decir no me alcanza para tutelar los derechos de ESCA y por consiguiente cualquier cuestión que afecte a estos de manera material, como es el acceso a la tecnología. Entonces, esto obviamente es un ejercicio que se debe traducir en un litigio estratégico, en un activismo jurídico y que por lo tanto es cuestión de cada jurisdicción afinar los detalles, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco externar la idea de que se debería poder, de que se debería poder y empezarlo, o poderlo planear con organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Ahora, en cuanto a la interdependencia de la tecnología, si bien es un supuesto que yo creo que queda claro, también creo que es necesario empezar a profundizar un poco en cómo cómo va permeando la tecnología en el aspecto económico, social, cultural y ambiental de la sociedad. Por ejemplo, en el ambiental es especialmente delicado porque muchas veces la tecnología está malamente asociado con un sobreconsumo. Sin embargo, a mí me gustaría un poco cuestionar esta definición o esta idea de la tecnología, porque, eh, por ejemplo, la obsolescencia programada es producto es producto de tecnología, enfocada en una cosa que no va a beneficiar ni al ambiente, ni va a beneficiar económicamente al ciudadano, porque va a tener que reemplazar su equipo y otra vez configura trampa de pobreza. Ni lo va a beneficiar de ninguna otra manera, solo beneficia al fabricante de teléfonos y por lo tanto la solución no sería necesaria o no bastaría con entregar estos equipos a todo mundo si se van a descomponer al cabo de 3 años o 2 años y la situación con las minas de cobalto en Congo se perpetúa. Más bien, la tecnología debería ser pensada como un elemento para mejorar la durabilidad y la sustentabilidad de la creación de estos equipos de telefonía, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y en el caso de los derechos económicos, tenemos, por ejemplo, el derecho al trabajo, las opciones de trabajo remoto, que simplemente son inaccesibles para la gente que no tiene conectividad, que no tiene infraestructura tecnológica y que por lo tanto eh, no puede buscar empleo de esa forma. Obviamente no es ajeno que el empleo remoto pareciera sostenerse desde un punto de vista privilegiado, pero de todos modos, no hay manera, o sea, hay menos forma de que una persona que necesite el empleo lo consiga si está excluida tecnológicamente. El derecho y la inclusión financiera, con lo que yo les decía, de los avances de fintech o M-Pesa. M-Pesa es un caso interesante en Kenia, que es un servicio financiero que basó su infraestructura en tecnología SMS en lugar de Internet. ¿Por qué? Porque la que estaba disponible era SMS. Se alió con Vodacom, una empresa de telecomunicaciones muy famosa en África. Y bueno, en el derecho social está la educación remota y en el cultural la misma participación en redes sociales. Ay, perdón, ando checando cómo vamos de tiempo, pero me parece que ya. Entonces,
nada más para cerrar, hay que ver críticamente cuáles son las nuevas desigualdades, cuáles son las nuevas categorías sospechosas, qué otras poblaciones merecen protección especial para este tipo de cosas, cuál es el núcleo duro y cómo pueden ustedes desde Colombia hilar este argumento, cómo podemos nosotros desde México hacerlo de igual manera y cómo en Brasil se puede construir este plan de activismo jurídico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora entonces pasar a las preguntas. Eh, no sé si tenemos cuántos minuticos podemos tener ahí con las preguntas. Perdón, pero tenemos aquí una para Alejandro, que sería, Alejandro, desde tu punto de vista, perdón, fallo técnico. Bueno, no sé si el público tiene primeramente preguntas para Alejandro. Bueno, sí, antes de abrir Ya. Creo el... a continuar, ¿no? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, ya te Señora, escuchamos, perdón. Perfecto. Antes de comenzar la ronda de preguntas aquí en el público, me gustaría leer los comentarios que han surgido en el chat en vivo de la presentación que se está haciendo en YouTube. Entonces, hay un comentario de Jonathan Alejandro Sandoval que dice que muy interesantes estos datos, como no solo es el aspecto social el que se ve afectado, que es muy grave, sino el económico, avance tecnológico y más. Lady Joan Sandoval dice, es muy cierto, culturalmente estamos aún sesgados por pensamientos machistas y patriarcales que se normalizan en nuestro día a día. Jonathan Sandoval reitera, dice, muy interesante ver la perspectiva desde el país más desarrollado de la región, pero que hay que seguir trabajando. En este momento vamos a abrir ronda de preguntas aquí con el público. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Dina, no sé si tú tienes las preguntas que nos ibas a compartir. señora, un momento. Es que nuestra moderadora tuvo algunos problemas de conexión, pero aquí tengo una pregunta hecha eh, para Alejandro. O si Alejandro tiene ahí fácil la que debería ser hecha para mí. ¿Cómo? A ver. Si tienes alguna pregunta a ser hecha para mí desde que... Ah, no, ya he encontrado. Eh, que pues nos quedó claro que la cuarta revolución industrial avanza a pasos agigantados. Entonces, desde la perspectiva del derecho mexicano y del desarrollo humano, ¿cómo se debe adaptar el derecho al rápido desarrollo tecnológico? Ok, bueno, bueno, para adaptarse al rápido desarrollo tecnológico, yo creo que tiene que ser una normativa, o sea, sí se tiene que configurar un nuevo derecho humano que pueda ser lo suficientemente abstracto y resiliente para mutar o ser hasta cierto punto líquido, en el sentido en el que lo explica Bauman, por ejemplo, para poder realmente adaptarse por ejemplo, a la computación cuántica que va a cambiar todo, parece que viene con amenazas de cambiar todo lo que entendemos ahorita por computación y asimismo también en general que sea abstracto yo creo que es parte muy grande de la solución y bueno, Dina, también ya me llegaron preguntas para ti y es desde el punto de vista, ¿qué otras alternativas pudieran funcionar para reducir la brecha digital de mujeres en tu país y en Latinoamérica? Yo creo que gracias por la pregunta, como debatido un poco acá en el panel, que mi concepción no solo la educación
pues claro, la educación, pero no solo la educación, sería un punto de mejorar lo que hemos visto en la brecha digital, sino que también con políticas públicas, con el incentivo desde la parte familiar, y eso todo viene a que un conjunto multisectorial, que se puede decir la administración pública, las organizaciones, instituciones, programas como lo que Internet Society y lo que o muchos otros vienen haciendo para que la brecha digital sea el tiempo de resolución de la brecha digital sea disminuido. Entonces yo creo que más que todo eso también es la promoción, que sea visible, que nosotros podamos como ciudadanos podamos compartir esos programas, esos paneles en redes sociales, que podamos hacer nuestra parte, o sea, que no dejamos a eso se puede hacer la administración pública o cualquier otra parte, sino que podamos también ser activos en esa marcha, por así decir, contra a la brecha digital, que podamos ser activos en esa lucha, por así decir. Muchísimas gracias.